Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre electroencefalograma en la terapia intensiva. Es un tema bastante amplio. Ya hay que tener previo algunos conocimientos básicos que vamos a tratar de ahondar en las próximas diapositivas. Entonces, para empezar, el electroencefalograma, el sistema de distribución, de colocación de electrodos, etcétera, se rige a través del Sistema Internacional 1020, el cual se basa en aplicar prácticamente electrodos en toda la superficie de la cuero cabelludo en un total de 19 electrodos. ¿Por qué se llama sistema 1020? Porque inicialmente tenemos que localizar prácticamente cuatro referencias anatómicas, que sería el nasion, el inium, la zona auricular de bilateral. Todo lo que sea del lado izquierdo, los números son impares, y los que son del lado derecho, los números son pares. Por lo tanto, de esta manera, pues tratamos de abarcar lo que es las regiones frontales o frontopolares, frontocentrales, centrales, regiones parietales y regiones occipitales. Entonces, de esta manera, pues se distribuye el sistema de 20 y se distribuye la colocación de los electrodos. Para conocer un poquito más, cada electrodo lleva un nombre y una letra. El nombre es, quiere decir, mejor dicho, el área en la que va a estar analizando. Por ejemplo, los primeros electrodos son FP, que sería frontopolares, F de frontal, P de parietal, C de central, T de temporal, A de auricular, O de occipital, y todo lo que lleve Z quiere decir línea media. Y también lleva un número. El número, como les dije previamente, si son impares, es hemisferio izquierdo. Si son pares, es hemisferio derecho. Ok, entonces para hablar un poco ya metidos en el tema, hay que hablar sobre qué es lo que nosotros observamos al analizar un electroencefalograma. Y entonces viene en juego lo que es la época. La época, básicamente, la pantalla, la cual está dividida por segundos. Una época consta de 10 segundos. Si se pueden ver en esta región del lado izquierdo, aparecen varios canales. Los canales son prácticamente la interpretación o la comparación de dos electrodos. FP1 con F7, F7 con T7, T7 con P7, P7 con O1. FP2, FP8, perdón, F8, F8, T8, T8, P8, P8, O2 y así sucesivamente. Si pueden analizar aquí, prácticamente como tenemos combinados izquierdo, derecho, central, entonces es como que dividamos hemisferio izquierdo aquí, hemisferio derecho acá, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho y regiones centrales. Esto se puede configurar de distinta manera. Yo prefiero, de hecho, que todos los electrodos superiores sea hemisferio izquierdo, todos los electrodos inferiores sean el hemisferio derecho para tener una sola, como que un mayor control, como un mapeo cerebral. Este, como les digo, cada línea gruesa es un segundo, y entonces una época en total son 10 segundos. Cada canal tiene también, vamos a ver lo que es la amplitud. La amplitud se mide en microvoltios. La amplitud no es más que el tamaño de la onda que vamos a analizar. Y pues vamos a seguirle con la clase. Tenemos que analizar distintos tipos de ritmo de actividad cerebral. ¿Cuáles son los tipos de actividad cerebral que tenemos? Los ritmos betas, que son los más rápidos, de 14 a 30 Hz. Los ritmos alfas, de 8 a 13 Hz. Los ritmos tetas, de 4 a 7 Hz. Y los ritmos deltas, de 0.5 a 4, prácticamente. Ok, tenemos que saber también cuando, cuando hablamos de una descarga epiléptiforme. A esto se le llama grafo elemento. Tenemos lo que es una punta, que prácticamente la punta, su velocidad, por así decirlo, va de 20 a menos 70 milisegundos, a menos de 70 milisegundos. Estas son ondas agudas. Las ondas agudas, su duración, por así decirlo, va de 70 a 200 milisegundos.
esta que es la unión de dos puntas, prácticamente menos de 0,5 segundos, y las ondas lentas, que son ondas de más de 200 milisegundos. Aquí, por ejemplo, cabe recalcar que entre cada segundo hay otras líneas más pequeñas. Esas líneas más pequeñas son de 200 milisegundos cada una. Entonces, de segundo a segundo hay 5 líneas pequeñas que son 200 milisegundos. Y de esa manera podemos determinar cuándo es una punta o espiga, en Argentina le llaman espiga, cuándo es una onda aguda, cuándo es una polipunta, cuándo es una onda lenta. Entonces, estos son los grafoelementos que les comenté. Punta o espiga, una velocidad de 20 a 70, ondas agudas de 70 a 200, ondas lentas de más de 200. Y también hay algo que se llama complejos, que los complejos son la unión de dos o más grafoelementos, que podría ser la unión de una punta con una onda lenta, podría ser la unión de una onda aguda a onda lenta, polipunta, polipunta, onda lenta. Todos esos vendrían siendo lo que son los grafoelementos. Su sola presencia no traduce patología. De hecho, un 10% de la población puede llegar a tener datos de epileptiforme según el electroencefalograma, pero sin necesidad de ser epiléptico. ¿A quién vamos a realizarle monitoreo electroencefalográfico? Prácticamente sirve para detección de crisis no convulsivas o estatus no convulsivos. ¿En quiénes? En pacientes que tengan fluctuaciones del estado de la conciencia, pacientes que tengan alteraciones de la conciencia o coma sin ninguna explicación, que tengan lesión cerebral supratentorial, posterior a un estado epiléptico, manejo del estado epiléptico refractario, etc. También nos ayuda para caracterizar movimientos, como movimientos repetitivos, estereotipados, episódicos, paroxísticos, sacudidas, nistagmos o clonías sutiles, taquicardias o alteraciones autonómicas paroxísticas. Manejo y monitoreo del coma inducido por anestesia, detección de isquemia o lesión cerebral, posterior a una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, posterior o durante un procedimiento neuroquirúrgico, neurovascular, monitoreo de cirugía carotidia, pacientes con riesgo de sufrir isquemia cerebral aguda, y también sirve para pronóstico en caso de un paro cardiorrespiratorio, un trauma encefálico o también para diagnóstico de muerte encefálica. Y también podría servir para cuestiones legales. Electroencefalograma normal, ¿será que en la UCI encontramos electroencefalogramas normales? Pues la verdad que el término normal sí hay que tomarlo con cuidado. Hay que centrarse más que todo si, ¿para qué nos va a servir el electroencefalograma en terapia intensiva? Nos puede servir como tratamiento o como pronóstico. ¿Cómo se caracteriza un electroencefalograma normal? Tiene más variables, pero en general son estas 4. Ritmo alfa dominante. Esto se le llama ritmo dominante posterior. Lo normal es de 8 a 12 en las regiones occipitales. O sea que entre cada segundo tenemos que contar que el paciente tenga 8 ciclos, de 8 a 12 ciclos en las regiones posteriores. Ritmos betas anteriores, más de 13 Hz hasta 30. A eso se le llama gradiente antero-posterior. Ritmos rápidos en las regiones frontales, ritmos alfas en las regiones posteriores. Y que tenga que tener simetría y sincronía. Simetría y sincronía se refiere a que entre cada hemisferio no debe haber mucha variedad, tanto en la frecuencia de las ondas como en el tamaño o amplitud de las ondas. Por ejemplo, aquí tenemos un electroencefalograma, pues normal. Si se fijan bien, aquí viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una época llega hasta aquí. Entonces, si se fijan, entre cada línea gruesa hay líneas más pequeñas, que son las que les comenté, que esas miden 200 milisegundos. Entonces, nos tenemos que ubicar en las regiones occipitales, en las que se vean mejor. Por ejemplo, aquí. Aquí tenemos que contar de segundo a segundo cuántos ciclos tiene el paciente. Entonces empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 Hz. Los 10 Hz entran en el rango de ritmos alfas. Entonces, pues eso es esperado en la población, o sea, un electroencefalograma normal. Y en las regiones anteriores que vendrían haciendo estas, tanto en izquierdo como derecho, si nos ponemos a contar, posiblemente aquí fácil tiene más de
13 Hz, entonces por eso vendría siendo un ritmo beta. Lo que le llamamos previamente, como les comentamos, era gradiente anteroposterior. Que hay que tener también en cuenta los ritmos periódicos. ¿Qué son los ritmos periódicos? Son cuando hay alteraciones entre un hemisferio y otros. Y estos pueden ser generalizados, como pueden observar aquí, que hay grafoelementos que se comparten en los dos hemisferios. Puede ser lateralizado, que haya algún grafoelemento que solamente esté en un hemisferio, pero en el otro no. Puede ser bilateral independiente, que esto es como un generalizado, pero cada hemisferio anda por su lado. O sea, en general el cerebro tiene actividad por grafoelementos, pero cada uno anda por su propio ritmo, por así decirlo. Y también unilateral independiente, que es ritmos lateralizados, pero dentro de ese hemisferio hay dos ritmos distintos. Y están los ritmos periódicos multifocales, en el que cada lóbulo, cada hemisferio anda por su cuenta, anda disparando por cada lado, por así decirlo. Entonces, a la hora de hablar del electroencefalograma hay que hablar sobre enlentecimiento. ¿Sí que es un enlentecimiento? Todo lo que se salga del ritmo alfa, básicamente. Ya sea difusa, o sea, un global en todos los canales, o que sea focal. Todas las desaceleraciones que se salgan del ritmo alfa, o sea, menos de 8 Hz, sugieren encefalopatía. Esto es muy importante. A medida que la encefalopatía se profundiza, el electroencefalograma se vuelve cada vez más lento. Si la frecuencia está entre 4 a 7 Hz, que vendría siendo un ritmo teta, a eso se le llama disfunción moderada. Si la frecuencia está menos de 4 Hz, eso ya entra, perdón, que me confundí, esto es delta. Entra dentro de un rango delta y esto se le llama disfunción severa. Aquí, por ejemplo, ¿qué pueden observar? Si se fijan, aquí tenemos hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Entonces, en el hemisferio izquierdo, si se ponen a contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anda en un rango teta y está generalizado más que todo en las zonas izquierdas. Entonces, a esto se le puede llamar que el paciente tiene una disfunción moderada. Hay que buscarle algo en el lóbulo, en el hemisferio izquierdo. Por ejemplo, es una disfunción severa. ¿Y por qué severa? Porque entre cada segundo que podemos separar, aquí es un segundo, aquí es otro segundo, solo nos alcanza 1.5 Hz y está generalizado. Entonces este paciente está sumamente grave, posiblemente el paciente no despierte, está en una encefalopatía o sí, una disfunción cerebral severa. Ok, ¿cuáles son las descargas epileptiformes frecuentes en la terapia intensiva? Son los grafoelementos periódicos, estos son comunes en terapia intensiva. Son los PLETs, BIPLETs, GPETs y los CIRPITs. Aquí llama la atención que la guía de la Sociedad Americana de Neurofisiología le quitó la E al término. ¿Por qué la E? Porque E quiere decir epileptiforme. Y entonces, cuando encontramos estas alteraciones en las terapias intensivas, en el electroencefalograma, etcétera, no, no siempre es en el contexto de una epilepsia. Puede ser por un infarto cerebral, puede ser por una neuroinfección, etcétera. Entonces, ahora se le llama LPDS a las descargas periódicas lateralizadas. Se le llama BIPLETS o BPLD, por así decirlo, que serían descargas epileptiformes lateralizadas, bilateral independiente. Están los GPETs o GPD, que vendría siendo las descargas periódicas generalizadas. Y los CIRPITs, que estas son descargas o ritmos ictales inducidos por estímulos. Vamos a hablar de los LPDS, que serían, recuerden, todo esto siempre se lee de derecha a izquierda. Descargas periódicas lateralizadas. ¿Qué quiere decir lateralizadas? Que solo están ubicadas en un hemisferio. Son descargas periódicas lateralizadas, tienen mayor potencial epileptogénico, pero no indican crisis epilépticas. Por eso es que la E ya no se utiliza. Traducen un proceso destructivo que involucra la sustancia gris y la sustancia blanca. Como ejemplos, un EBC, una encefalitis por virus del herpes simple, etc. Independientemente de la etiología, son transitorios y cesan en días o semanas. No necesitan o ameritan tratamiento.
Por ejemplo, aquí en esta imagen salen reflejadas en cuadritos azules. Aquí, si se fijan, hay grafoelementos, pareciera presencia de ondas lentas, que están únicamente en el hemisferio izquierdo. Si se fijan, aquí están los números impares, entonces esto es izquierdo, esto es izquierdo, esto es izquierdo. O sea, plets. Y aquí sigue presentando o descargando plets. Entonces, en este caso, hay que buscar algo estructural en el hemisferio izquierdo. Aquí otro ejemplo, hemisferio contrario. Aquí tenemos las plets, descargas periódicas lateralizadas. ¿Por qué por lateralizadas? Porque solamente está en el hemisferio derecho y no en el hemisferio izquierdo. Están los biplets, que básicamente vendrían siendo plets en ambos hemisferios, pero son asincrónicos e independientes. Cada hemisferio anda por su lado. Menos común, pero la causa es la misma, o sea, una lesión estructural del parénquima cerebral. Debido a que involucra ambos hemisferios, se asocia un proceso difuso o multifocal. Causas más frecuentes son la anoxia o infección del sistema nervioso central. No significan crisis, pero sí un alto riesgo de desarrollarlas. Son de mal pronóstico. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué observamos? Recuerden siempre analizar hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. A esto a mis alumnos siempre yo les digo, son como bloqueos auriculoventriculares de tercer grado. Aurícula y ventrículo por su lado, pues en este caso los hemisferios andan por su lado. Aquí si se fijan, descargó el derecho, luego, perdón, en el izquierdo, luego descargó el derecho, luego descargó el izquierdo, luego el derecho. Aquí parece que sí coincidieron y pues así sucesivamente. Y los GPETs son descargas sincrónicas simétricas en ambos hemisferios cerebrales. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que es simétrico y sincrónico. O sea que ambos hemisferios están dañados por igual. Ambos hemisferios se están descargando por igual. Traducen una lesión cerebral difusa. Las causas son muchísimas y las destacan las anoxias, o sea, por ejemplo, en un paciente o paro cardíaco, paciente con ahogamiento, por ejemplo, etcétera. Podemos encontrar estos GPETs. Encefalopatía de Creutzfeldt-Jakob, encefalopatía de Hashimoto, intoxicación por drogas, enfermedad de Alzheimer, etcétera. Podemos encontrar GPETs. Ojo, 50 de ellos, 50% de ellos sí pueden llegar a desarrollar crisis epilépticas clínicas. Aquí, por ejemplo, la verdad que sí está fácil de distinguirlas. Le conectamos el electroencefalograma, el paciente no despierta, encontramos eso con descargas periódicas generalizadas. ¿Podríamos darle tratamiento? Pues sí podríamos, porque el 50% de ellos puede llegar a desarrollar crisis epiléptica. Se fijan, en hemisferio izquierdo, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y pues se están descargando todas por igual. Otro dato que también hay que conocer en la terapia intensiva son las ondas trifásicas. Cuando uno escucha, o mejor dicho, cuando uno lee sobre encefalopatía hepática, siempre sugieren realización de electroencefalograma y van a leer que se caracteriza por presencia de ondas trifásicas. Antes se pensaba que era exclusivo de las encefalopatías hepáticas, pero no. Se pueden encontrar en cualquier tipo de encefalopatía. Son generalizadas, son periódicas, simétricas y bisincrónicas, o sea que están presentes en ambos hemisferios miden lo mismo, etc. Constan de tres fases, una fase negativa, una fase positiva y una fase negativa. Ojo, en el electroencefalograma esto se interpreta al revés. Todo lo que sea negativo es una onda hacia arriba, positivo hacia abajo, negativo hacia arriba. Tiene que repetirse a una velocidad de 1 a 2 segundos. Pueden encontrarse en pacientes con compromiso leve a moderado del estado de la conciencia, pueden estar presentes en pacientes en estado de vigilia plena. Aquí está fácil, si lo pusimos en cuadro azul, entonces se pueden observar aquí están los números, 1, 2, 3. Un componente hacia arriba, o sea, negativo, otro componente hacia abajo, o sea, positivo, y otro componente lento hacia arriba, o sea, negativo. Entonces, estas son las ondas trifásicas que traducen encefalopatía. Aquí están quizás un poquito más fáciles de captar.
negativo, positivo, negativo. Y si se fijan, están generalizadas, están prácticamente en todos los hemisferios, bueno, los dos hemisferios, y son bisincrónicos, o sea que el mismo trazo se traduce en todo el hemisferio o en todo el cerebro. Ahora vamos a hablar de electroencefalograma en crisis epilépticas. Importante aclarar dos términos, ictal e interictal. Lo que es ictal es concordante con una crisis. ¿Qué quiere decir esto? El paciente presenta lo más frecuente de todo, ¿no? Crisis tónico-clónicas generalizadas. Yo le pongo electroencefalograma, voy a ver un montón de artefactos, voy a ver el trazo epiléptiforme que el paciente está teniendo en ese momento. Eso es un electroencefalograma ictal. El interictal son fuera de las crisis. Por ejemplo, pacientes que padezcan de epilepsia, que tengan quizás esclerosis mesial temporal, su electroencefalograma siempre en las zonas temporales va a tener grafoelementos, pero no quiere decir que en ese momento esté en crisis. Entonces a esto se le llama interictal. Definiciones importantes, vamos a hablar de tres. Crisis electrográfica. Es una descarga epileptiforme con un promedio más de 2.5 Hz o fácilmente más de 25 descargas en 10 segundos. O cualquier patrón en evolución definido previamente con una duración de mayor o igual a 10 segundos. Esto lo vemos así. Aquí solo estamos viendo en un canal. Estas descargas pueden ser focales, pueden ser lateralizadas o pueden ser generalizadas. Entonces, si se fijan, desde aquí hasta aquí es una época, son 10 segundos. Entonces, la definición es más de 2.5 Hz, o sea, más de 2.5 ciclos por segundo. Perdón, aquí, 1, 2, 3. Sí, cumple la definición de más de 2.5, pero tiene que cumplir al menos 25 en 10 segundos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Entonces este paciente tiene descargas de más de 25 en 10 segundos o más de 2.5 Hz. Esto es una crisis. Aunque sean 10 segundos, es una crisis electrográfica. Aunque el paciente no tenga síntomas, esté asintomático, si el paciente tiene esto, es una crisis. Esto ya traducido a un electroencefalograma, aquí si se pueden ver, en el hemisferio izquierdo viene siendo aquí, pues aquí en esta época fácilmente el paciente va a tener más de 25, sí, más de 25 ciclos. Entonces también, y si no tiene manifestaciones clínicas, pues es una crisis electrográfica. ¿Por qué electrográfica? Porque solo lo observamos en el electroencefalograma. Cuando hablamos de un estado epiléptico electroclínico, las crisis electroclínicas ocurren durante mayor o igual a 10 minutos continuos o con una duración mayor o igual a 20% de cualquier periodo de registro de 60 minutos. O sea, le tomamos un electroencefalograma durante una hora, 20% de esa hora el paciente presenta este trazo, por ejemplo, es un estado epiléptico electroclínico. O si el paciente presenta una crisis tónico-clónica generalizada, solo necesita más de 5 minutos continuos para considerarse estado epiléptico. Por ejemplo, aquí, este vendría siendo un electroencefalograma ictal. ¿Por qué? Porque aquí viene toda la crisis como tal. Primero, si se fijan, viene un trazo relativamente normal. De repente viene lo que es parece una punta. Si se fijan, viene una punta, viene un grafoelemento generalizado. Luego viene un periodo de atenuación. Prácticamente se atenúa la actividad neuronal y posteriormente se arranca con actividad motora. Hay mucho artefacto miogénico. Aquí lo pueden observar. Sigue el artefacto, sigue el artefacto, sigue el artefacto. Y luego, cuando termina la crisis, pues hay un periodo posictal en el que nuevamente la neurona está atenuada, pasan un par de segundos atenuados y vuelve a la actividad normal que tenía previamente. El último término a considerar es el estado epiléptico no convulsivo. Es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque en distintas series, desde los
bueno, desde los 98 hasta el 2010, pero todavía se sigue estudiando todo esto. Si se fijan en las UCIs, ¿cuál es la incidencia de un estado epiléptico no convulsivo? Va desde el 8% hasta el 47%. En algunos casos no somos capaces de detectarlo. Por eso es muy importante, porque si no se detecta, pues sí es de alta mortalidad. ¿Cuáles son los criterios? Estos criterios se le llaman criterios de Salzburgo. ¿Qué tenemos que realizar? Bueno, tenemos un paciente que quizás sospechamos que está en estado epiléptico. ¿Por qué? Porque quizás no despierta, tiene un coma que no sabemos la causa. Ya le descartamos causas estructurales, etcétera, pero el paciente no despierta. Entonces, bueno, sospechamos que tiene un estado epiléptico no convulsivo, le hacemos un electroencefalograma. Si no tiene descargas epileptiformes, pues se, prácticamente se descarta el diagnóstico. Sin embargo, si tiene descargas epileptiformes, hay que ver la frecuencia con la que tiene estas descargas. Si son más de 2.5 ciclos por segundo, o sea, como la definición de crisis electrográficas, es un estado epiléptico no convulsivo. Ahora, muy bien, no todos los pacientes tienen esta definición de 2.5 ciclos por segundo. Pueden ser algunos que tengan menos. Entonces, si el paciente tiene descargas epileptiformes, pero menos de 2.5 ciclos por segundo, entonces tiene que cumplir uno de estos tres acápites. Uno, que tenga evolución temporoespacial. ¿Qué quiere decir evolución temporoespacial? Que la descarga epileptiforme se vaya propagando, como cuando uno tira una piedra en un río y se propagan las ondas de choque. Entonces, esto mismo puede pasar en un electroencefalograma. Supongamos que el foco epileptogénico inicia en lóbulos temporales. Este se va propagando en lóbulos frontales, lóbulos parietales, lóbulos occipitales. A eso se le llama evolución temporoespacial. Si tiene eso, diagnóstico de estado epiléptico no convulsivo. Si no lo tiene, pues vamos al segundo. Que el paciente tenga manifestaciones clínicas sutiles con esta actividad menor de 2.5 ciclos por segundo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas sutiles? Podría ser que el paciente tenga nistagmos, podría ser que el paciente tenga chupeteo, podría ser que el paciente tenga hipus, podría ser cualquier manifestación, aunque sea ahí como una ligera mioclonía, se puede considerar como una manifestación clínica sutil, y si lo tiene, pues cumple para estado epiléptico no convulsivo. O si no, la última o tercera definición, que es administrarle un fármaco anticrisis. En este caso, si el paciente tiene una descarga epileptiforme menor de 2.5 Hz, se le administra benzodiazepinas, podrían ser benzodiazepinas o incluso podría ser fármacos anticrisis. Se sugiere una dosis de midazolam, de hecho, de 1 a 2 miligramos, nada más. ¿Y qué tenemos que observar? Que tenga una mejoría clínica o una mejoría electroencefalográfica. Si el paciente tiene una mejoría clínica y electroencefalográfica con esa administración del fármaco, también estamos hablando ante un estado epiléptico no convulsivo. Si el paciente tiene quizás una mejoría clínica, pero no electroencefalográfica, después de la administración del fármaco, pues es un posible estado epiléptico no convulsivo, pero no entra en el diagnóstico como tal. Aquí tenemos un ejemplo. En un caso clínico de un paciente femenino de 21 años de edad, post privación de sueño y consumo de alcohol, ingresó porque tiene crisis tónico-clónicas generalizadas. Al examen físico solo refiere tristeza. Ingresa a UCI y le realiza un electroencefalograma. ¿Qué pueden observar ahí? Ese electroencefalograma está generalizado, cumple el patrón de 2.5 Hz. Pues sí, de aquí para acá tenemos un segundo. La paciente hace 1, 2, 2.5. Punto 5, 1, 2, otro punto 5, aquí tenemos 3. 1, 2, 3, etcétera. Entonces, sí tiene una crisis el paciente. Le administramos fármacos, en este caso se le administró ácido valproico, desaparece la tristeza y presenta este electroencefalograma después. ¿A qué quiero llegar con esto? Pacientes, no solamente los pacientes que están en estado epiléptico es sinónimo de que un paciente no despierte o un paciente esté en coma. Si el paciente tiene manifestaciones neuropsiquiátricas no explicadas por otro motivo,
háganle un electroencefalograma porque puede ser un estado epiléptico no convulsivo. Y si no lo diagnosticamos, pues le puede ir mal a la paciente. Y por último, hablar del brote supresión. El brote supresión son periodos de actividad de electroencefalograma de alto voltaje que se alternan con periodos de actividad eléctrica suprimida. Indica disfunción cerebral difusa y se observa casi exclusivamente en pacientes profundamente comatosos. ¿Cuáles son las causas? Son múltiples. Puede ser por patologías cerebrales, puede ser por el síndrome de Ohtahara, que es una encefalopatía epiléptica infantil, podría ser hipotermia o podría ser fármaco inducido. Los GABAs, como las benzodiazepinas, propofol, etcétera, pueden llegar, si nos pasamos de dosis o queremos llevarlo a este rango de brote de supresión, pues estos fármacos sí lo pueden presentar. ¿Y cómo lo observamos? Así, tiene periodos de brotes, esto se le llama brotes, y luego periodos de silencio eléctrico, brote atenuación o brote de supresión. No necesariamente necesitamos un electroencefalograma para detectar brote de supresión. Podemos realizarlo con un sistema BIS, por ejemplo, en el que, por ejemplo, aquí en este gráfico, esto lo usan mucho en la UCI, en quirófano. Aquí tenían periodos de supresión y periodos de brote. Y si se fijan con la escala de BIS, un paciente despierto tiene 100, un paciente en cero tiene supresión total. A partir de 20 empieza a aparecer el brote de supresión. Y pues sí coincide. En este caso el paciente tenía 19 y sí tenía brote de supresión. Si el paciente tiene brote de supresión sin sedación, es de mal pronóstico, porque después del brote de supresión viene el silencio eléctrico o la muerte cerebral. Pero si nosotros lo queremos llegar hasta ese punto, por ejemplo, tenemos unos pacientes con estado epiléptico, la idea es llevarlos hasta brote de supresión y por ende, pues sedarlos tanto que lleguemos hasta este nivel. Mínimo de 24 a 48 horas es lo establecido. Pero si no es por fármaco inducido, pues es de mal pronóstico. ¿Cuáles son los mensajes para que se lleven a la casa? Siempre consultar a un experto. En este caso, pues serían los neurofisiólogos, las personas entrenadas para realizar estos procedimientos. Al solicitar un electroencefalograma, siempre hacerse las preguntas. ¿Mi paciente tendrá una crisis? Tengo un paciente que se está riendo ahí sin ninguna causa. Podría ser un estado epiléptico no convulsivo. Hagan el electroencefalograma. ¿Mi paciente se beneficiará de un fármaco anticrisis? Incluso es uno de los criterios de diagnóstico de estado epiléptico no convulsivo, como les comenté previamente con los criterios de Salzburgo. Electroencefalograma me ayudará al pronóstico. Sí, siempre y cuando se hagan las primeras 24 horas post-paro, que es el caso de para valorar pronóstico en un paciente post-paro. Son prácticamente preguntas comprensibles, pero no siempre son sencillas de responder. Recordar, muy sensible, pero poco específico. ¿Qué quiere decir esto? El electroencefalograma es muy sensible para epilepsia, es muy sensible para encefalopatías, pero poco específico. ¿Por qué? Porque un grafoelemento puede estar presente en muchas patologías. Como muchas patologías pueden dar una o múltiples alteraciones electroencefalográficas. Entonces, sí sirve siempre y cuando se solicite de manera adecuada y se interprete de manera adecuada. Que entonces, muchas gracias. Mm, Cualquier duda, pues nos vemos el viernes para contestar alguna de sus dudas. Muchas gracias y estamos a la orden.